Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo del ascenso de la Horda. Este va a ser el capítulo 17. Hogar. Sea tu raza la que sea, esta es una palabra, un concepto que hace que tu corazón se hinche de nostalgia. Hogar pueden ser las antiguas y ancestrales tierras o un nuevo lugar que uno ha construido por su cuenta. El hogar se puede encontrar también en los ojos de aquellos que son amados, pero todos necesitamos un hogar, anhelamos uno, somos conscientes de que sin un hogar o algo parecido nos sentimos incompletos. Durante muchos años cada clan había tenido su propio hogar, sus propias tierras sagradas, sus propios espíritus de la tierra, aire, agua, fuego y su propio espíritu de la libertad. El proceso de desarraigo empezó y continuó de forma más terrible día a día hasta que llegamos a Kalimdor. Aquí encontré un hogar para un pueblo nómada, un lugar en el que descansar y un santuario donde podríamos reagruparnos y reformarnos. Ahora mi hogar se llama en honor a mi padre, la tierra de Durotar. Durotan levantó su cabeza y olió el viento. El hedor que llegaba hasta sus fosas nasales era una mezcla de polvo y desecación, una especie de color acre. No era el olor de algo ardiendo, pero se parecía. Hubo un tiempo en el que Nedrektar podría haber captado el hedor incluso mejor que él, pero esos días se habían pasado. Ahora ya no era un chamán, sino un brujo. El aire ya no le enviaba propósito y tenía que ser enorme si quería albergar constantemente una fuerza de élite de guerreros orcos en sus adentros. Aún así esperaba algo diferente. En lugar de las suaves y pulidas líneas que caracterizaban las estructuras de los Draenei, esta fortaleza era afilada y picuda. En lugar de convivir con el paisaje, lo dominaba. Estaba construida en roca negra, madera tallada y metal. Y se alzaba muy alto, hasta el cielo. Durotan sabía que tenía que ser muy alta, pero se quedó clavado en su lugar, incapaz de dar ni un solo paso más hacia esa monstruosidad. Cruzó una simple mirada sin palabras con Draka. ¿Podía ser que fueran los únicos capaces de verlo? El resto de los lobogélidos siguieron caminando, adelantando a su jefe de clan. De mala gana apretó a su montura y siguió adelante. La proximidad con la fortaleza no hizo que apareciera más atractiva. Ahora Durotan era capaz de ver otros edificios, barracas, silos de almacenamiento y una enorme y llana área de entrenamiento en la que se amontonaban grandes armas que jamás había visto. Estas armas también parecían siniestras, peligrosas y mortales. Algunos oficiales del clan Roca Negra y otros orcos saludaron a Durotan superficialmente y enviaron al clan Lobo Gélida a una zona llana en la parte oeste del complejo, lugar donde establecerían su campamento. Estaba cayendo ya en la tarde cuando Durotan recibió la notificación de formar en el patio de la ciudadela, junto con otros tantos de su clan. Un grupo de unos 20 orcos se dirigió hacia allí y esperó. Primero oyó a los tambores, a lo lejos. Durotan se tensó. Habían recibido órdenes especiales de no llevar ningún arma y simplemente esperar a nada en concreto. Draka lo miró con inquietud. No tenía ninguna seguridad que ofrecerle, tenía tan poca idea como ella de lo que les iba a suceder. Los tambores se acercaron, la tierra empezó a vibrar bajo los pies de Durotan, cosa no tan inusual cuando un grupo de tambores sonaba alrededor suyo, pero estando tan lejos, escuchó otros murmullos de preocupación y se dio cuenta de que no era el único que había sentido una punzada de aprensión. La tierra seguía sacudiéndose, las vibraciones se volvieron más violentas. Dos jinetes rocanegras se aproximaron con un porte triunfal. «No temáis nada, orgullosos miembros de la Horda», dijo uno de ellos. «Nuestros nuevos aliados, sumados a nuestras filas por el Gran Puño Negro, se acercan. Dadles la bienvenida». Había algo familiar en la forma en la que la tierra se tambaleaba bajo sus pies. La única vez que Durotan había experimentado algo parecido fue luchando contra «¡Ogros!», gritó alguien, y entonces Durotan pudo verlos. Docenas de ellos, enormes y poderosos, caminaban tras un grupo selecto de orcos. Más jinetes roca negra con sus lobos se acercaban al trote, gritando y haciendo sonar sus cuernos triunfalmente. La multitud se estaba volviendo loca de felicidad, gritando y bailando y chillando como lunáticos. ¿Estos eran nuestros nuevos aliados? Durotan apenas podía creerlo. Mientras miraba fijamente, incapaz de encontrar las palabras, apareció el mayor orco que jamás había visto. El mismísimo Puño Negro caminaba a su lado. Se movía con agilidad y orgullo, como si la diferencia de tamaño no lo hiciera parecer un muñeco a su lado. «Vamos a aplastar a los Draenei», gritó Puño Negro, y como si hubiera estado esperando justamente ese momento, los ogros que marchaban con él gritaron «¡Aplastar! ¡Aplastar! ¡Aplastar!».
Durante un horrible y vertiginoso momento, Durotan se sintió otra vez como un niño tratando de huir de aquellos terribles monstruos. Parpadeó y recordó la imagen del poderoso cuerpo de su padre aplastado y roto, chorreando sangre y con el cráneo chafado como una nuez por un único golpe de garrote de un ogro. Los orcos se disponían a luchar al lado de esas monstruosas y estúpidas criaturas para intentar destruir a una inteligente y pacífica raza. El mundo se había vuelto loco. Belen sintió un escalofrío. Su asistente se encontraba a su lado, ofreciéndole una calmante y refrescante bebida, pero el profeta hizo un gesto para apartarla de él. Ninguna bebida podía darle consuelo en esos momentos. No volvería a ver consuelo otra vez. Había sentido una profunda pena cuando le comunicaron la caída de Telmor y que con la ciudad había caído también su querido amigo Restalan. Había sido incluso más terrible oír cómo había sucedido el ataque. Belen había visto algo especial en el joven Durotan y la forma en que lo había tratado no había hecho más que confirmar la fe que sentía por el jefe del clan lobo gélido. Pero ahora esto. Durotan y Orgrim habían sido los únicos orcos en presenciar cómo la piedra verde protegía la ciudad. Uno de ellos había memorizado el hechizo que desactivaba el camuflaje de protección de la piedra. Un puñado de Draenei había logrado escapar de allí del templo de Carabor. Sus heridas habían sido curadas, pero no había nada que Belen ni nadie pudiera hacer para curar sus espíritus destrozados. Pero noticias peores estaban por llegar. Los refugiados no le hablaron simplemente de arcos y flechas, hachas, lanzas o martillos como únicas armas de destrucción. Hablaban con voz triste y apagada sobre rayos verdes y negros, terriblemente dolorosos, de un tormento mucho mayor a nada parecido a lo que ningún chamán había podido infligir en sus enemigos. Le hablaron de criaturas farfullando y brincando a los pies de aquellos que ejercían su magia basada en el sufrimiento y la agonía. Le hablaron de los Manari. De inmediato, con una lógica aplastante, muchas cosas se volvieron completamente claras. Los repentinos e irracionales ataques de los orcos, sus rápidos avances en tecnología y capacidad de batalla, el hecho de que hubieran dado la espalda al chamanismo, una religión que según Belen entendía, dependía de una relación recíproca de intercambio, dar para recibir entre los poderes elementales y aquellos sujetos que lo utilizaban. Aquellos que estaban del lado de los Manari no buscaban el equilibrio ni la armonía con sus poderes, simplemente el dominio. Justo como Kil'jaeden y Archimonde hacían, los orcos no eran más que títeres en las manos de los Eredar. Belen sabía que él y el resto de los Draenei, los exiliados, eran sus verdaderos objetivos. La horda de los orcos, mejorada ahora con criaturas inmensamente poderosas, era la manera en que Kil'jaeden buscaba destruirlos. Por un instante Belen se preguntó si habría alguna forma de que el nuevo líder de la horda entrara en razón, si habría alguna manera de convencerlo para combatir y eliminar juntos a Kil'jaeden una vez supiera cómo habían sido utilizados. Descartó esta idea prácticamente de inmediato. Era posible que aquellos que estaban siendo utilizados por Kil'jaeden fueran conscientes de las verdaderas intenciones y propósitos de los Eredar, pues la sed de poder era tan posible como seductora. Los orcos podían sucumbir ante ella de la misma forma que Archimonde y Kil'jaeden, mucho más sabios y fuertes, habían hecho una vez. Y ahora esta visión ponía más sal en la herida, la visión de enormes ogros en alianza con los orcos, una idea que un tiempo atrás había creído imposible de materializar. Ahora sabía que era verdad. Algo había cambiado en la naturaleza inherente de los orcos, tan drástica e irrevocable como para aliarse con las criaturas que habían odiado durante generaciones con el objetivo de eliminar a los Draenei, un pueblo con el que habían mantenido una relación de amistad durante mucho tiempo. Si esta situación se hubiera producido en otro momento, la respuesta hubiera sido sencilla. Belen hubiera reunido a su gente y hubieran escapado juntos, protegidos por los Naru, pero ahora la nave estaba estrellada. Kures estaba muriendo y no había otra escapatoria que luchar contra esta horda y rezar para que de alguna manera pudieran sobrevivir. Ah, Kure, mi viejo amigo, no puedes entender cómo echo de menos tus sabios consejos ahora, y lo amargo que es saber que yaces en las manos de nuestros enemigos, sin que ellos entiendan y que sepan que existes. Agarró la piedra que él llamaba canción de espíritu, la apretó hacia su corazón y sintió unos débiles destellos del moribundo Naru. Belen cerró los ojos e inclinó la cabeza. Gul'dan miró a su alrededor con profunda satisfacción. Todo estaba yendo según lo planeado. El Consejo de las Sombras se había estado reuniendo desde hacía ya un tiempo y hasta ahora Gul'dan sentía que había escogido bien a sus componentes. Todos estaban dispuestos, o más bien ansiosos, a dar la espalda a su propia gente solo para avanzar en sus aspiraciones personales de poder. Ya solo
había logrado mucho, actuando a través de su marioneta, que era lo suficientemente estúpido como para creerse una verdadera parte del consejo más que el simple monigote que realmente era. Había sido muy fácil conseguir que fuera elegido jefe de guerra, y tan pronto como el consejo le sonrió y asintió sus decisiones un par de veces durante las reuniones, no volvió a cuestionar su posición. Pero Puño Negro siempre se iba antes de que las verdaderas reuniones empezaran, enviando una misión u otra con el simple objetivo de hinchar todavía más su pecho de orgullo. «Saludos», dijo Gul'dan, mientras se deslizaba en su silla encabezada en la mesa. Como siempre, Ner'zhul se escondía en un rincón. Nunca fue invitado a sentarse con el resto, pero se le permitía escuchar las conversaciones, que el Jedi no había ordenado así, y aunque Gul'dan no tenía claro cuáles eran los motivos de su benefactor, no los ponía en duda por el simple hecho de no perder la gracia que el Jedi sentía por él. El consejo respondió con un saludo más bien mecánico, y Gul'dan se puso manos a la obra. ¿Cómo han reaccionado los diferentes clanes ante la idea de trabajar con los ogros como aliados? Kargath, empecemos contigo. El jefe del clan Mano Destrozada sonrió y gruñó. Están preparados para un nuevo baño de sangre y no les importa quien los ayude a rajar las gargantas de los Draenei. Unas risas socarronas retumbaron en la caverna mientras la mayoría del consejo asentía de acuerdo. Bajo la tenue luz que producían las antorchas, Gul'dan creyó ver cómo los ojos de sus compañeros brillaban de color naranja. Unos pocos, sin embargo, fruncieron el ceño y no compartieron sus celebraciones. «He oído algunas protestas entre los orcos del clan Zarpa Blanca», dijo uno, y Durotan de los Lobogélidos todavía sigue desconfiando después de todo lo que vio mientras lideraba el asalto de Tel Mor. Gul'dan levantó una mano. «No temáis, he estado pensando recientemente en Durotan». «¿Por qué no ha sido eliminado todavía?», griñó con furia Kargath. «Todo hubiese sido más fácil reemplazarlo con otro más en línea con nuestros planes. Durotan se está volviendo famoso por su descontento con la oposición de Puño Negro y también con la vuestra. Por eso, precisamente necesitamos que siga vivo», dijo Gul'dan, mientras miraba alrededor para ver quién entendía su argumento sin necesidad de explicación. Observó comprensión en solo unas pocas caras, mientras otros lo seguían mirando perplejos y furiosos. «Porque todo el mundo sabe que él adoptaría una posición más moderada», continuó Gul'dan, lamentando tener que explicarle esto a alguien del consejo. «Si lo eliminamos, todo aquel que hubiese tenido dudas se pondría de su lado. Durotan representa a muchos otros que no se atreven a hablar por sí mismos. Si él está de acuerdo con nosotros y esta es su lógica, todo irá bien también con ellos». Pero como Kargath ha mencionado, el clan Lobogélido no es el único que parece mostrar reservas. «Ya, pero ¿qué pasará si llega el momento en que no está de acuerdo, si hay algún límite que decide no cruzar?» Gul'dan entonces esbozó una sonrisa fría. «Entonces nos enfrentaremos a él de forma que nuestro superior poder se imponga sobre el suyo, sin ponerlo en riesgo, como siempre hacemos». Gul'dan decidió que era el momento de cambiar de asunto. Se inclinó hacia adelante, colocando sus manos sobre la mesa. «Hablando de aquellos que no muestran reservas, he oído que todavía hay algunos que continúan intentando contactar con los elementos y los ancestros». Uno de los miembros del consejo lo miró incómodamente. «He intentado disuadirlos, pero no sé cómo puedo castigarlos por hacerlo. Después de todo, fue la voluntad de los ancestros de que atacáramos a los Draenei lo que hizo posible todo esto». Sus palabras sonaron un poco desafiantes. Gul'dan sonrió en modo tranquilizador. «Sí, por supuesto, ese fue el cebo que los hizo picar tan profundamente». Miró hacia Ner'zhul. Sus miradas coincidieron y entonces el anciano chamán bajó la cabeza rápidamente. Tal había sido el cebo que había conseguido engañar a Ner'zhul también, un cebo que no parecía ser necesario para Gul'dan. «Pero eso ya no es necesario», continuó Gul'dan. «Tenemos que asegurarnos de que no hay vuelta atrás al pasado. Hemos sido afortunados en nuestra campaña, y con el éxito que hemos cosechado con los ogros, posiblemente continúe así. Pero si nos encontramos con contratiempos y si alguna batalla resulta mal, entonces aquellos que todavía abrazan el chamanismo cerca de sus corazones encontrarán una excusa para volver a él. Esto no tiene que pasar en absoluto». Se tocó la barbilla pensativamente. «Tenemos que hacer algo más que fomentar las prácticas de brujería. Tenemos que desalentar activamente el chamanismo. Sería lamentable si por alguna razón los ancestros fueran capaces de comunicarse con nuestros descendientes». De nuevo volvió a mirar a Ner'zhul. Su antiguo maestro solo había sido capaz de hablar con los ancestros y descubrir lo que realmente estaba pasando cuando había viajado a la montaña sagrada. Hasta ese momento, aun siendo un poderoso chamán como era, Ner'zhul había sido engañado con ilusiones. La respuesta, por lo tanto, parecía sencilla.
En las profundidades de un sueño incorpóreo flotan los seres que están hechos de luz. Solo ellos recuerdan qué ha pasado antes y tienen destellos de lo que ocurrirá en el futuro. Durante mucho tiempo han morado aquí, alimentados por el otro, que era igual que ellos pero diferente, y del que percibían que estaba tranquilo ante una lenta desaparición. Hasta hacía poco tiempo habían morado en este estado de ser, no ser, en paz y tranquilidad, pero ahora la deshonra, el odio y el peligro han llegado, ya no son capaces de encontrar al durmiente y tan estimado ser, y él tampoco se les aparece cuando solían rellenar la piscina sagrada y sin querer mantener al otro con vida. Solo el muy engañado había venido, llorando y suplicando, demasiado perdido en las mentiras como para ser ayudando. De repente su profundo sueño fue interrumpido. Un temblor sacudió sus cuerpos, un dolor los atacó salvajemente y pidieron a gritos la ayuda del otro, que no podía ayudarlos y que no podía ayudarse ni a sí mismo. Las oscuras e impuras cosas que un día fueron bellos seres estaban llegando. Los ancestros sintieron cómo se aproximaban. Su llegada era inexorable, uniendo sus poderes creando un anillo de oscuridad y separación alrededor de la montaña. La oscuridad era visible alrededor de las retorcidas criaturas que habían seguido a Sargeras, atraídas por la promesa de poder, alimentadas con la eliminación total. Los ancestros sintieron como el ardiente y concentrado odio se fusionaba en una manifestación de energía verde y negra, moviéndose de forma violenta en busca de una unión espantosa. Lenta e inexorablemente su dominio se incrementó hasta que una especie de soga formada con ese siniestro poder ahogó la montaña, sellándola para que ningún orco perdido pudiese volver a entrar, ni ningún alma desesperada pudiera volver a salir. Entonces el otro gritó también, gritó de pena al sentir que el círculo del sello se había cerrado. Sin el agua que los chamanes le traían, no podía seguir curando sus heridas, y sin el otro también desaparecerían los ancestros. Muy lejos, sumidos en sus sueños, los pocos orcos que secretamente todavía abrazaban el chamanismo temblaron y lloraron. Sus sueños se habían convertido en pesadillas de tormento infinito e inexorable perdición.